Fin de la guerra o inicio de la traición. Europa y Zelensky en alerta. ¿Trump cederá ante Moscú? ¿Hablamos? Hola a todos, bienvenidos a Belum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de otra llamada telefónica entre Trump y Putin. Tras el, podemos decir, no éxito de las negociaciones en Estambul, aunque quedó ahí de que volverían a reunirse algún día, la llamada telefónica de Donald Trump con Putin parece que tampoco logra un éxito, salvo que dicen que se puede volver a negociar sobre la negociación de un posible alto el fuego. La situación, la realidad, que ya parece una especie de... Te voy a dilatar más la respuesta porque no te quiero dar una respuesta, porque realmente no me gusta la respuesta que te quiero dar y prefiero andar toreándote para no decirte la verdad, ¿no? Es igual que muchas relaciones, ¿no? Que no se quieren hablar por teléfono para no decirse que ya no se quieren, ¿no? Pues aquí algo parecido pasa con Trump y Putin, que comenzaron como una especie, bueno, Trump parecía que tenía una gran relación con Putin y parece que todo está cambiando, pero no quieren romper la relación. Es algo muy extraño y lo digo porque Vance, que es el vicepresidente de Estados Unidos, está cambiando su discurso de una forma también muy radical o muy rápida respecto a lo que nos decía hace casi 3 meses. Recordar que hace 3 meses tenía un enfrentamiento en la Casa Blanca con Zelensky y antes de ayer, o ayer, mejor dicho, creo que fue ayer, en Letrán, en la, digamos, toma de entronación, ¿no? Del Papa, parece que tiene una mejor relación, ¿no? Se levanta para saludar a Zelensky, parece que no hay ese enfrentamiento. Y recordar también que allí en el Vaticano hubo una reunión entre Trump y Zelensky que parecía mucho mejor el ambiente que cuando hubo el problema en la Casa Blanca. ¿Todo esto por qué viene? ¿O qué pasó en este tiempo? En casi 100 días de no lograr Trump su objetivo de lograr la paz en Ucrania. Pues llegó el acuerdo de tierras raras, en el que más o menos se llega a una posición intermedia en la que Ucrania no sale perjudicada, pero Estados Unidos obtiene el acceso prioritario a las materias primas ucranianas. Y por otro lado tenemos también el paso del tiempo que hace que Donald Trump comience a darse cuenta de que Rusia está dilatando la respuesta y que no está actuando, digamos, con las mismas ganas que tiene Trump por acabar esta guerra. ¿Por qué? Aquí, ¿por qué Putin no quiere acabar la guerra? Unos dirán porque va victorioso y ¿para qué va a acabar una guerra en la que está ganando? Y otros dirán que no le va muy bien la guerra, pero tiene que seguir con ella porque peor estaría si no hubiese guerra. ¿Qué pasaría con los soldados una vez acabada la guerra y su economía? ¿Quebraría la economía rusa una vez que tenga que volver a la economía no de guerra? ¿Qué pasaría con toda esa población militares que están cobrando un salario por encima de la renta? ¿Qué pasaría con los pensionistas del ejército? Casi 900.000 bajas entre muertos y heridos que tienen que ser también compensados económicamente sin que funcione una economía de guerra. Esto no lo pienso yo, que bueno, lo pensaba yo ya hace tiempo, pero ahora mismo puedo decir que Vance también lo piensa. El candidato, el vicepresidente estadounidense, piensa lo mismo que yo, lo voy a poner aquí.
Espera, voy a ponerlo, perdonad, que no puse compartir sonido. Bueno, vamos a ver un poco lo que dijo Vance antes de la llamada telefónica y nos puede servir un poco para ver lo que pensaba, ¿no? The proposal from the United States has always been, look, there are a lot of economic benefits to thawing relations between Russia and the rest of the world, but you're not going to get those benefits if you keep on killing a lot of innocent people. So aquí básicamente insisten en lo que llevan mucho tiempo insistiendo Estados Unidos, en que el deal, ¿no? El negocio es importante, pero en este caso resalta que Rusia podría volver, ¿no? A hacer negocios con el mundo como solicita Rusia, pero para eso tiene que dejar de matar. Leo literalmente, nuestra oferta a Rusia es reintegrarse en el mundo, pero dejar de matar gente. Existe una desconfianza fundamental entre Rusia y Occidente. Trump cree que eso es una estupidez. Está dispuesto a superar viejos errores, pero se necesitan dos personas, ¿no? Él, Vance, al igual que Trump, insisten en que esta no es su guerra, que esta es una guerra de Biden, ¿no? Pero bueno, es una guerra que heredan como Estados Unidos, ¿no? La oferta de Estados Unidos fue simple. Quieren la reintegración económica con el mundo y dejar de matar a gente inocente. Si lo hacen, seremos sus aliados para la paz. Esto aplica a Rusia, Ucrania y toda zona de guerra. ¿Qué más dice Vance por aquí? Vance, yo diría que estamos más que abiertos a alejarnos. El presidente ha sido muy claro. Hablará hoy con Putin, Zelensky y otros. Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados. Queremos ver resultados, ¿no? Ya están cansados, ¿no? De esos 90 días que no lograron nada. Ya han sucedido dos cosas. En primer lugar, rusos y ucranianos pusieron ofertas de paz sobre la mesa. Y en segundo lugar, acordaron entablar conversaciones directas. No habíamos visto eso en años. Bueno, es cierto que desde casi abril del 2022 no hubo unas negociaciones. Pero es cierto también que los que negociaron por parte rusa en Estambul son los mismos que habían fracasado en la negociación del 2022 y van con las mismas premisas, es decir, van a buscar la misma solución ampliada, es decir, no solamente la desnazificación de Ucrania, el fin del acercamiento a la OTAN, añaden algo que no tenían en aquel momento, que era la anexión de los 4 Blacks que conquistaron en esta guerra. Es decir, Crimea lo dan por supuesto que ya es ruso, pero ellos dicen que Ucrania tiene que entregar el territorio completo de los Oblast que controla parcialmente Rusia. Es decir, de Lugansk es cierto que controla mucho, casi el 98%, de Donetsk sobre un 70 y algo por ciento, pero de Gerson y Zaporilla no controla lo más importante, que son las capitales del Oblast. Pero pese a ello, quiere que se le entregue todo el territorio. Eso es algo que en el 2022 no se pedía. Más cosas que dijo Vance en el Air Force 2, que las conversaciones avanzaron. Por eso el presidente Trump hablará directamente con Putin. ¿Habla en serio? ¿Son reales las negociaciones? Vance, no creo que Putin sepa cómo salir. Tiene 1 millón de soldados en armas. Su economía ahora produce drones y artillería en lugar de bienes civiles. Esto es muy importante. Esto es justo lo que yo os quería decir. Que para Vance ya se da cuenta que el mayor problema para la paz es que Rusia tiene un problema, que es cómo volver a la paz. There are so many different things that are obstacles that it's hard to pinpoint one in particular. Look, I think one open question is Vladimir Putin serious about negotiating peace, right? He has made some concessions, he has taken some serious steps in these conversations, but we feel like, you know, we're at a point where we're hitting an impasse, and that's why the president is talking to him on the phone. Yeah, I think honestly that President Putin, he doesn't quite know how to get out of the war. Esto es algo que ya hablamos muchas veces y justo el ISW tiene un interesante informe titulado Ocultando la debilidad de Rusia,
que os muestro aquí, que habla un poco de eso, del problema que tiene Rusia con el número tan grande de bajas y cómo tiene que, bueno, reconducir su economía también hacia la paz después de la guerra. Y esto es muy interesante, este artículo, que lo tengo que mirar con detenimiento y podré explicároslo, pero aquí es muy interesante, está 900.000 militares rusos muertos y heridos. Y que no ha logrado ninguno de los objetivos declarados, como era desnazificar Ucrania y evitar la expansión de la OTAN. Hay que recordar que ahora Finlandia y Suecia son también miembros de la OTAN. Pues seguimos. Vance dice que hay una desconfianza fundamental entre Rusia y Occidente. Trump cree que eso es una estupidez. Está listo para superar viejos errores, pero se necesitan dos. Si Rusia no nos recibe, diremos, esta es la guerra de Biden, esta es la guerra de Putin, no la nuestra. Esto parece que lo que está insinuando aquí es abandonar, ¿no?, la guerra de Ucrania. Y al final, si eso se interpreta como un abandono de la guerra, al más perjudicado va a ser a Ucrania. Pero también lo que puede estar insinuando es abandonar los intentos de mediación y quedarse solo con el apoyo a Ucrania. Hay que ver un poco cómo evoluciona esto, y esto lo vinculo especialmente a las tierras raras, ¿no? Si yo acabo de firmar un acuerdo de tierras raras con un país, no me interesa, ¿no?, tampoco que desaparezca o que se acabe mi posibilidad de explotar las tierras raras ucranianas porque las ocupe Rusia, ¿no? Al final, si nos vamos a la premisa básica de que todo es un business, pues a Estados Unidos no le interesa abandonar a Ucrania. Pero bueno, vamos a ver eso cómo evoluciona, pero también hay que recordar que Ucrania tiene la posibilidad de sobrevivir con una Rusia debilitada, con el apoyo, digamos, económico de la Unión Europea y también cada vez más militar de la Unión Europea. Hace poco ya vimos entrega de 400 M113 italianos, acaban de llegar los Abrams de Australia, y también, por ejemplo, hay noticia de que toda la producción de artillería autopropulsada en camiones Caesar va a ser entregada a Ucrania, en la que haga Francia en un año. Esto puede ser una dinámica. Es cierto que Europa tiene menos capacidad que Estados Unidos, pero para mantener una guerra en la que Ucrania ya es capaz de producir en torno a un 50% de sus armas, pues a lo mejor es menos imprescindible que hace 6 meses o 7 meses. Vamos a ver qué dijo también Donald Trump a la salida de la negociación, ¿no?, a la salida de la llamada telefónica. Los dos hablan que están contentos con la llamada telefónica, ¿no? Pero no se llegó a ningún acuerdo. El único acuerdo es que sí que se va a intentar negociar, y Trump, nada más acabar la llamada con Putin, llamó a Zelensky, que analizaremos lo que dice Zelensky, y llamó a algunos líderes de países de la Unión Europea, como a Giorgia Meloni, a Friedrich Merz y también a Alexander Stubb de Finlandia. Vamos a ver lo que dijo. Acabo de terminar mi llamada de 2 horas con el presidente ruso, Vladimir Putin. Creo que fue muy bien. Rusia y Ucrania iniciarán en inmediato negociaciones para un alto el fuego y, aún más importante, el fin de la guerra. Las condiciones para ello se negociarán entre ambas partes, como solo puede ser, porque conocen detalles de una negociación que nadie más conocería. El tono y el espíritu de la conversación fueron excelentes. Si no lo fueran, yo diría ahora, mejor que más tarde, Rusia quiere comerciar a gran escala con Estados Unidos cuando termine esta catastrófica masacre. Y estoy de acuerdo. Rusia tiene una enorme oportunidad de crear enormes cantidades de empleo y riqueza. Su potencial es ilimitado. Asimismo, Ucrania puede beneficiarse enormemente del comercio en el proceso de reconstrucción de su país. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania comenzarán de inmediato. Así le he informado al presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania, a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, al presidente Emmanuel Macron de Francia, a la primera ministra Giorgia Meloni de Italia, al canciller Friedrich Merz de Alemania y al presidente Alexander Stubb de Finlandia, durante una llamada que mantuve conmigo.
que mantuvieron conmigo, entiendo. Inmediatamente después de la llamada con el presidente Putin, el Vaticano, representado por el Papa, ha declarado su gran interés en acoger las negociaciones. Que comience el proceso. Pues puede ser que a lo mejor estemos ante una negociación que se realice en el Vaticano o en algún edificio del Vaticano en Italia o en otro país. Pues puede ser una mediación interesante en la que el nuevo Papa estadounidense intermedie en un proceso de paz que él, hay que recordar, que declaró cuando era obispo en Perú, que era o consideraba que Putin era un invasor de Ucrania. Por tanto, entendemos que aquí el Papa, pese a sus pensamientos a favor de Ucrania, actuará de mediador, como tiene que ser, pero eso sí, en este caso sabemos que es una persona a favor de Ucrania. Y para mí eso le mejora su posición. Pues vamos a seguir con más declaraciones. Vamos a ver las declaraciones, por ejemplo, de Putin. Putin nos dice que el presidente estadounidense apoya una tregua y recalqué el compromiso de Rusia con las soluciones pacíficas en Ucrania. Debemos encontrar la vía más eficaz para la paz. Trump y yo acordamos que Rusia está dispuesta a trabajar con Ucrania en un memorando de paz que describa principios, plazos y un posible alto el fuego temporal. Está a favor de restablecer las conversaciones directas entre Rusia y Ucrania sobre un posible acuerdo de paz que se interrumpieron en el 2022. Encuentra la conversación como muy constructiva. En definitiva, corresponde a Rusia y Ucrania mostrar un firme compromiso con la paz y buscar acuerdos aceptables para todas las partes. Esto es la posible, digamos, solución vía el Kremlin, pero siempre recordando lo que el Kremlin lleva diciendo mucho tiempo, que siempre hay que ir a las raíces de la crisis. Es decir, la culpa es de Ucrania y cualquier proceso de, digamos, de paz tiene que ser que me dé la razón, que Ucrania era la culpable del enfado, ¿no? O de la guerra. Vamos a ver qué piensa Zelensky. Aquí tenemos una publicación que Nacho Montes de Oca publica en sus redes, que básicamente yo creo que es la misma que publica Zelensky en su Twitter. Vamos a poner, hablé con el POTUS, el presidente de Estados Unidos, 2 veces hoy. Primero tuvimos una llamada individual antes de su conversación con el jefe de Rusia y luego hablamos con el presidente Trump y los líderes europeos, Emmanuel Macron, primer ministro Giorgia Meloni, canciller federal, presidente Alex Tabb y el presidente de la Comisión Europea, von der Leyen. Este es un momento decisivo. El mundo ahora puede ver si sus líderes son realmente capaces de asegurar un alto el fuego y lograr una paz real y duradera. Al inicio de nuestra conversación bilateral reafirmé al presidente Trump que Ucrania está lista por un alto el fuego total e incondicional, como ha dicho en particular Estados Unidos. Es importante no diluir esta propuesta. Si Rusia no está dispuesta a detener las matanzas, debe imponer sanciones más severas. Es decir, aquí lo que propone Zelensky no es que Estados Unidos, como no me hacen ni caso, me marcho. No, es que se propongan unas sanciones más duras por parte de la Unión Europea y por parte de Estados Unidos. En este caso, yo creo que serían sanciones secundarias directamente a los países que intermedien en la venta del petróleo ruso. También reiteré que Ucrania está lista para negociar directamente con Rusia en cualquier formato que dé resultados. Turquía, el Vaticano, Suiza. Estamos considerando todas las vías posibles. No es necesario convencer a Ucrania y nuestros representantes están preparados para tomar decisiones reales en las negociaciones. Lo que se necesita es una disposición similar de Rusia para entablar conversaciones significativas. Junto con los líderes europeos también discutimos los posibles próximos pasos, en particular reuniones entre negociadores y una evaluación objetiva de la propuesta de cada parte. Toda propuesta sobre la mesa merece una evaluación honesta. Por eso el proceso de negociación debe involucrar a representantes estadounidenses y europeos al nivel adecuado.
Es crucial para todos nosotros que Estados Unidos no se aleje de las conversaciones ni de la búsqueda de la paz, porque el único que se beneficia de ello es Putin. Agradezco a todos los que apoyan este enfoque. Si Rusia se niega a detener las matanzas, a liberar prisioneros de guerra y rehenes, si Putin presenta exigencias poco realistas, esto significaría que Rusia seguirá prolongando la guerra y merece que Europa, Estados Unidos y el mundo actúen en consecuencia, incluso con nuevas sanciones. Rusia debe poner fin a la guerra que inició y puede empezar a hacerlo cualquier día. Ucrania siempre ha estado dispuesto a la paz, ¿no? Aquí Zelensky lo que está diciendo que la culpa de que no haya paz, bueno, es del que empezó la guerra, ¿no? Que es Rusia, y que no quiere acabarla. ¿Por qué no quiere acabarla? Por lo que os comento, es decir, cómo gestionar un país en una economía de guerra que deje estar en guerra, ¿no? Para su régimen, al igual que muchos regímenes de la historia autoritarios, necesitan de la existencia de un permanente o perpetuo conflicto para unificar a la sociedad frente al enemigo exterior. Eso permite que la sociedad también asimile niveles de pérdidas humanas, sacrificios económicos, por el bien, ¿no?, de esa comunidad enfrentada a un enemigo. Y por lo tanto, Rusia no le interesa tampoco acabar de una forma demasiado rápida la guerra, ¿no? Por otro lado, tenemos también lo que Estados Unidos teme, que la economía rusa rompa y que al romper haga que Rusia se tire en los brazos de China totalmente. Y por eso yo creo que en parte Estados Unidos quiere controlar un poco la caída, ¿no? A ver, ¿qué hay por aquí? Claro, aquí es lo mismo que había comentado ya, esto es lo mismo que puso Zelensky. También importante, hay una cosa que se habló, que es el intercambio de prisioneros. Hay una cosa que comentó tanto Putin como Trump, el hecho de un intercambio 9-9, es decir, 9 prisioneros espías o detenidos por colaborar con Rusia en Estados Unidos por 9 estadounidenses o asimilados por actuar por intereses estadounidenses en Rusia, ¿no? ¿Qué más? A ver si tengo alguna cosa más por ahí. Esta es una noticia importante que tiene que ver con la propuesta rusa de que Ucrania tiene que entregar los territorios de los oblasts que controla aparte, entregárselos a Rusia, aunque no esté controlado esa parte por Ucrania, ¿no? Por Rusia, perdón. Entonces son un resumen de noticias que publica Marx 24. Voy a leerlas porque son interesantes. Hay un resumen de todo lo que ocurrió hoy, que me lo pasó José María, y bueno, lo resumimos, ¿vale? Primero, hay un ataque contra un aeródromo militar donde se encuentra el 39º Regimiento de Helicópteros. Nicusur Dan es el nuevo presidente de Rumanía, hay que recordar que es un pro-occidental, que Ucrania no retirará sus tropas de su territorio y no cederá a los ultimátumos de Rusia. Es decir, que seguirá luchando por los kilómetros cuadrados que sean de los oblasts que Rusia considera también suyos, ¿no? Australia ha comenzado a enviar los 49 tanques M1A1 Abrams. Los miembros de la Unión Europea acordarán lanzar un fondo de préstamos para armas de 150.000 millones respaldados por el presupuesto compartido. Austria no descarta unirse a una posible misión de mantenimiento de la paz, pero dependerá del mandato de la misión. Un depósito de municiones y 4 edificios fueron destruidos como resultado de un ataque a la 126 Brigada de Defensa Costera de Perevalne, en Crimea. Las municiones, 90 millones, se comprarán a proveedores finlandeses y se financiarán con el dinero procedente de activos rusos congelados. Alemania ha puesto fin a su oposición a la energía nuclear y ha acordado apoyar los esfuerzos franceses para tratar la energía nuclear al mismo nivel que las energías renovables en la legislación de la Unión Europea. A ver si nuestro presidente va a ser el único que no. La Unión Europea y el Reino Unido han llegado a un acuerdo preliminar sobre acuerdos de defensa. La Unión Europea propondrá esta semana a los ministros de finanzas del G7 reducir $50 el límite actual de $60 por barril para el petróleo ruso transportado por mar. Esto es muy importante.
Si la Unión Europea solo compra petróleo ruso a $50, eso sí que es un duro mazazo a la economía rusa, porque la economía rusa está planificada a más de 60 y pese a eso ya iba a tener un 25% de desfase. Si ahora se baja a 50, el mazazo a la economía rusa será muy duro. No sé si peor, casi que dejarles de comprar. No lo sé todavía. Aunque yo estoy a favor de que Europa no compre nada de petróleo a Rusia. Encontramos otras fuentes seguras. Rumanía permite oficialmente el derribo de vehículos aéreos no tripulados que violen el espacio aéreo del país. Italia, como parte del nuevo paquete de ayuda militar, proporcionará a Ucrania otro sistema de defensa aérea SAM. Rusia y Ucrania comenzarán de inmediato la negociación sobre un alto el fuego. Y lo que es más importante, el fin de la guerra. Bueno, aquí muchas noticias interesantes. Merz dijo que la Unión Europea intensificará las sanciones contra Rusia, alineándose con Estados Unidos tras la llamada de Trump con Putin. Zelensky dijo que Ucrania no va a abandonar su camino de unirse a la OTAN ni declararse un estado neutral. Pues esto es muy interesante, esta última afirmación. Voy a ver si hay alguna pregunta vuestra. Hay mucho de lo que hablar. Si nos metemos en el plano militar, hay una noticia importante, que ya hablamos de ella varias veces, que es este nuevo frente en la zona entre Torex y Pokrovsk. Digamos, el frente de Ocheretine, podemos decir, este frente de Ocheretine, hace ya un par de semanas habíamos hablado del avance ruso hacia el cruce de la carretera, que tenéis aquí, este cruce, que habíamos hablado ya meses de este cruce, pues lo lograron tomar y Rusia, por algo, encontró una vía fácil de avance hacia Konstantinivka por esa carretera. Y os recuerdo que ya hace un año en los programas de Frente de Batalla, José María y yo insistimos mucho en la importancia de esa carretera y parece que Rusia ahora se da cuenta y avanza por ella. Avanza en dirección Konstantinivka con el riesgo de copar la retaguardia de Torex. Es decir, Rusia no logró penetrar por Torex, lleva mucho tiempo intentando tomar la ciudad, sabéis que hubo contraataques ucranianos, y ahora Rusia parece que se da cuenta que en vez de avanzar hacia Pokrovsk o desde Torex hacia Konstantinivka, es mejor avanzar por esta zona menos vigilada, al parecer. Aunque yo estuve viendo mapas y hay bastantes defensas en esta zona también. Pues voy a ver si hay preguntas vuestras y finiquito, que mi idea hoy era hacer poco programa. ¿No crees que el gobierno de Estados Unidos infravalora el ego de Putin y el riesgo que supondría para él el fin de la guerra? Creo que se están dando cuenta especialmente de la segunda parte. Puede que del ego no, porque como se parecen mucho los dos líderes, ¿no? Tienen parecido el ego, no creo que se den cuenta de eso. Pero sí se da cuenta, lo dijo Vance, que Putin puede que no le interese la paz, porque tiene que gestionar un país que volcó toda su economía para la guerra, ¿no? ¿Qué loco no ruso se querría sentar en el Kremlin? No lo sé, la verdad. Incluso siendo un nacionalista ruso, ser ahora presidente de Rusia es muy complicado, ¿eh? Lo que hay que ver quién se sienta también. Nos invitarán a una... Estos no, total. Vale, voy a las preguntas, más preguntas. Paco, ¿no crees que si Rusia no entra en razón a la hora de negociar, más que implementar nuevas sanciones, no sería mejor simplemente cumplir el 100% de las sanciones que ya hay? Estoy contigo. Estoy contigo 100%. El problema es que hay cosas que no están sancionadas. Por ejemplo, comprar petróleo y gas a Rusia no está sancionado. Y a lo mejor hay que empezar a sancionar la compra, y aunque nos perjudique temporalmente, porque tampoco es normal tener sanciones y ser nosotros mismos los que financiamos la guerra de Rusia. Es decir, sancionamos la economía rusa, pero a la vez la financiamos. A lo mejor es buena hora para empezar a buscar otras vías, ¿no? de compra de gas, que ya las hay, pero un poco más caras. Va a venir el verano, pues a lo mejor nos interesa hacerlo ahora.
¿Por qué España condena a Israel y sin embargo le compra armas a través de terceros? Bueno, eso ten en cuenta que yo de mi gobierno no puedo hablar nunca bien, porque cuando lo hagan bien, hablaré bien, y cuando lo hacen mal, pues hablo mal. En el caso de Israel, una cosa es la política internacional y otra es la ideología, ¿no? Y también cuando tú quieres quitar votos a otro partido y asumes su discurso, eso corres un riesgo desde el punto de vista político, ¿no? Y en el caso de las relaciones internacionales, si solo lo haces para conseguir votos internos, tienes un riesgo, que te pase lo mismo, y voy a bromear, que en Eurovisión, ¿no? Das un mensaje, pero la población vota al contrario de lo que tú das en los mensajes, ¿no? Es decir, esto es muy preocupante y yo me lo haría ver si soy el encargado de Radio Televisión Española de dar los mensajes. La gente que está ahí no logra convencer al público. Pues lo mismo con esto que estáis hablando. España sanciona o prohíbe comprar armas a Israel, pero es que dependemos de muchas armas israelíes para nuestros proyectos más modernos de blindados, por ejemplo. Sin ir más lejos, había el contrato de la munición para la pistola Ramón de la Guardia Civil, y a ver en qué acaba, si no nos denuncian internacionalmente. ¿Usted qué opina, señor Campa? ¿Ve un final de la guerra temprano o tenemos guerra hasta el 2026 como poco? A ver, yo creo que dependerá mucho de las sanciones que vengan encima. Que haya un alto el fuego no significa que acabe la guerra, porque al mes puede volver la guerra. Yo creo que ojalá haya un alto el fuego que sea definitivo, siempre que sea justo para Ucrania, ¿no? Yo no quiero que porque haya un alto el fuego, Ucrania tenga que entregar más territorio de lo que perdió ya en el campo de batalla. E incluso estaría a favor de que le devolviesen parte del territorio. Eso ya os lo digo ya directamente. No todo, porque sería muy difícil o imposible que Rusia admitiese entregar todo el territorio conquistado. Pero quién sabe si está en una situación muy mala en lo económico, y para ahí yo creo que es definitivo que ataquen al precio del petróleo, menos de $50, y que también Europa no le compre más petróleo, porque estamos armando al ejército ruso, que al que destruimos posteriormente con las armas que también compramos nosotros, ¿no? Voy a dejar en Twitch. Si dejas de comprar petróleo a Rusia, compras de otro país, y ese otro país deja de vendérselo a China. Entonces China compra al ruso. Se genera un efecto de sustitución. Es mejor comprarlo a 50. Sí, bueno, tienes razón, sí. Quitas el petróleo del mercado y China tiene que buscarse otros proveedores distintos a Rusia. A ver, yo creo que en el fondo el miedo que tiene Estados Unidos es que si Rusia cae en una debacle económica completa, lo que quede de la economía rusa se convierta totalmente en subsidiaria de China. Y en eso que estás comentando, tienes razón. Sería unir todavía más a Rusia con China. ¿Qué opinas del contrato de las balas que se anuló con una empresa israelí? ¿Crees que eso va a costarle dinero a nuestro país? Sí, yo creo que sí. De hecho, el informe de los abogados del Estado era que iba a costar mucho dinero, pero los políticos, y exactamente nuestro presidente, dijo que sí, por presión de sus socios, y eso va a costar mucho dinero. Va a costar mucho, que lo vamos a pagar todos, no te preocupes. Da la sensación de que Ucrania no podrá recuperar más territorio. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo lo veo difícil, no lo veo fácil, ya os lo dije. Y puede recuperarlo casi más bien en la mesa de negociación que a lo mejor en una gran ofensiva. Pero ojalá hubiese una gran ofensiva en verano, pero yo lo veo muy difícil. Otra vez que Rusia está a punto de colapsar. No, está muy bien, tú tranquilo. De hecho, Andrés, puedes ir a vivir allí, que te dan pisitos y un buen sueldo si te apuntas al ejército. Ahora que lo cobres es otra cosa. ¿Qué piensan de León XIV, el Papa? ¿Media en la paz o tregua de paz en la guerra ruso-ucraniana? Parece que lo están citando como posible mediador, y bueno, me parecería muy buena opción. Pero ¿cuánto tiempo necesita Ucrania para movilizar suficientes soldados para reforzar las brigadas? Bueno, el problema que tiene Ucrania
aunque está movilizando a población, prefiere tirar casi más de voluntarios. Y de hecho, muchos de los que se movilizan al final van de voluntarios. Y lo que estamos viendo, tras unos éxitos o fracasos iniciales, mejor dicho, por ejemplo, de Ana de Kiev, ¿no? De la unidad entrenada en Francia, es que parece que ahora Ucrania está optando por meter a los nuevos reclutas en unidades de veteranos para, digamos, que se entrenen con sus propios compañeros de armas, ¿no? Y no crear muchas nuevas unidades de reclutas. Saludos, excelente programa estos días. ¿Ya se ha confirmado iraníes sin uniformes rusos? Cuando en Ucrania habían profesionales de otras nacionalidades en cantidades significativas. Bueno, yo no sé si hay iraníes, no lo vi. Si lo hay, me acabo de enterar. Pero una cosa, y lo quiero decir, una cosa es que vayan colombianos o que vayan chinos a combatir en el ejército ruso o en el ucraniano. Esos son voluntarios. Lo puede organizar un país, lo puede organizar Ucrania, lo puede organizar una fundación, pero otra cosa es cuando van soldados de un ejército con sus mandos, como fue el caso de Corea del Norte. Por tanto, el día que veamos iraníes o cubanos yendo como soldados con sus mandos, eso es cuando entraremos en una situación, digamos, de intervención extranjera. Campa, tenemos un cáncer en España, se llama, bueno, sí, no os voy a decir que no. ¿Puede ser derrotada Rusia a medio largo plazo con el desgaste que está sufriendo? ¿Puede haber un colapso ruso? A ver, yo lo veo difícil por el nacionalismo tan exacerbado que hay y por el sistema autoritario de gestión de la información, pero si la economía empieza a fallar y hay un desajuste ya en los presupuestos, si por algo hay más sanciones o baja el precio del petróleo y no puedan pagar los 20.000 euros que pagan a cada recluta, se van a encontrar con un problema, que no va a haber reclutas, porque no van ya por amor a la patria, van por dinero. Entonces van a tener que tirar de movilización. Y cuando tiren de movilización va a haber el problema, porque digan lo que digan, la gente en Rusia no quiere ir a la guerra. Van por dinero. Y por tanto ahí encontrarían un problema. ¿Sabes algo de los planes de China para invadir Taiwán el día 4 de julio por ser festivo en Estados Unidos? No sé nada. Sé de las maniobras que hay, de todas las actuaciones diarias de aviones y barcos chinos en torno a Taiwán. Hace poco hubo unas maniobras chinas también. Sé de los sistemas de puentes nuevos, de pontones que están haciendo para liberar las zonas pantanosas de Taiwán. Sé muchas cosas. De hecho, tengo un par de programas aquí sobre Taiwán, pero el día 4 no. Por dinero o por tierras en los territorios conquistados. Sí, eso es otra. Sí, hay vídeos en los que decían que les daban tierras como en la época de las legiones romanas. Sí. Ucrania necesita F-16, pero el día de hoy no ha comprado ninguno. Todo no puede llegar vía donaciones. Sí, tiene que tener dinero para comprarlos, pero tiene que tener alguien que se los venda, ¿no? Y Estados Unidos por ahora le entregó piezas de recambio, aviones antiguos, para que los canibalice. Yo sí que sé una cosa, que estoy cada vez viendo más aviones bombardeando territorio ruso, y por tanto significa que parece que Ucrania empieza a tener un cierto control sobre el aire de Ucrania, ¿no? Y eso es gracias a los F-16. Si tuviese más F-16, yo creo que estaríamos hablando de otra situación en cuanto al combate aéreo, ¿no? Campa, ¿cómo crees que quedará la guerra de Ucrania? Gracias, excelente programa. No lo sé, no soy pitoniso, no lo sé, la verdad. Yo espero que ojalá hubiese un contraataque ucraniano y recuperase el territorio, pero no va a ser así fácilmente. Y por tanto, puede quedar en una especie de tablas, en una zona desmilitarizada como en Corea del Norte. No sé si de 30 kilómetros de ancho, 15 por cada lado de la frontera, pero lo lógico temporalmente sería eso. Y con el tiempo, cuando en Rusia ojalá ya no gobernase Putin ni otros ultranacionalistas, sino un sistema más normal, llegasen a algún tipo de acuerdo, ¿no? Eso sería lo bonito. Eso sí, mientras tanto, que Ucrania estuviese en la Unión Europea.
A Taiwán les tienen años avisando, estoy contigo. Voy a ver en Twitch si tengo alguna pregunta. ¿Puede ser derrotada Rusia a medio o largo plazo con el desgaste que está? Eso está ya preguntado. Bueno, pues me voy. Si no hay más preguntas, voy a finalizar, que mi idea era un poco de descanso. Esto es importante, 1 millón de soldados rusos, eso es cierto. No, no es el uno, conquistaron un poco más, pero hay que partir que ya tenían Donetsk, Lugansk, gran parte, y tenían Crimea, ¿no? Deben controlar en torno al 20% de Ucrania, 18 por ahí más o menos. Bueno, pues no hay más preguntas. Gracias a todos. Espero que os haya gustado el programa. Este programa así como resumen de lo que sucedió en este día de la llamada telefónica. Según Putin y según Trump, ahora da comienzo al comienzo de la negociación para la negociación. Vamos a ver en qué ocurre. Lo importante es saber, y creo que nadie lo sabe, cuál es el pensamiento a día de hoy de Trump. Trump, recordar que hace 2 meses era el amigo íntimo de Netanyahu y hoy casi amenazó a Netanyahu si no acababa ya la guerra en Gaza. Y Netanyahu, como respuesta, habla hoy por primera vez de la ocupación del territorio de Gaza. Es decir, Trump cambia, es como una piuma al vento, ¿no? La dona es móvil, ¿no? Con la piuma al vento. Y cambia. Ahora se va bien con Arabia Saudí, firma un contrato multimillonario con los países árabes y deja de lado a Netanyahu. Parecía que era muy amigo de Rusia, que quería hacer business con Rusia, y ahora parece que ya no quiere hacer tantos business, si no le da la razón, ¿no? Bueno, veremos cómo evoluciona todo. Cada semana es una sorpresa. Eso sí, sea como sea, lo que venga, que sea justo para el país invadido, ¿no? Que sea justo para Ucrania. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el próximo día en Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Si os ha gustado el programa, dar a me gusta, dejar un comentario, compartir en vuestras redes sociales, y si queréis apoyar al canal, haceros mecenas o también invitar a un café en los sistemas de micromecenazgo. Y alguien dice por ahí que los lacayos de Estados Unidos. Cierto, Europa no tiene que ser lacayo de Estados Unidos. Europa tiene que ser autónoma, al igual que mi país, y por eso apoyo el rearme europeo, el rearme de España, y como decía aquel, si vis pacem para verum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y así no dependeremos nunca ni de Estados Unidos ni de nadie. Gracias y hasta